Dios no quiere que atraigas desde el esfuerzo, no quieres que consigas algo desde el esfuerzo. Quiere que estando con Él, Él te lo dará y todo llegará por añadidura. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de cómo atraer el cómo, de cómo atraer esos pensamientos, esos pasos correctos que debemos dar en los momentos de incertidumbre o cuando en este caso estamos buscando cómo lograr algo. Y efectivamente ese es el principal problema, buscar el cómo. Porque el simple hecho de vibrar en cómo lo hago es no lo tengo. Porque tú no puedes buscar la manera de cómo hacer algo cuando ya lo eres. ¿Y por qué decimos esto siempre? Porque el universo no entiende de palabras, no entiende de esfuerzos, no entiende ni de bueno ni de malo, simplemente entiende de vibraciones. Y cuando tú te preguntas el cómo, estás vibrando en no tengo. Estás vibrando en escasez, estás vibrando en una frecuencia baja. Entonces, cuando tú tienes la certeza de ser, es por eso que Dios nos dice, buscad primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Porque el reino de los cielos es esa evolución del ser, es esa capacidad de poder convertirte en otra persona. Entonces, cuando tú encuentres tu reino, ¿a qué me refiero con el reino? Esa vida soñada que tú tienes, ¿no? Tienes que, en este caso, encarnar, ser esa persona, porque al ser, tú vibras. Pero efectivamente aquí existe un punto que hace mucha diferencia. ¿Por qué? Porque si tú, digamos, siendo empleado, pretendes, digamos, ser millonario, pues es imposible porque no es tu siguiente paso. No tienes credibilidad de que eso lo puedas lograr. No tienes fe, no tienes creencia, porque efectivamente no es tu siguiente paso y no te encuentras en el punto óptimo para poder alcanzar eso. Siempre debemos ir con respecto a nuestro siguiente paso. Entonces, el siguiente paso podría ser hasta dejar, no sé, a tu familia, puede ser dejar a tu novia, en fin. Solamente tú sabes cuál es el siguiente paso. Pero cuando tú te empiezas a percibir con un deseo que sea lo suficientemente grande para que te ponga incómodo y lo suficientemente pequeño para que tú te creas capaz de poder alcanzar, es cuando efectivamente tú empiezas a recibir eso, esos pensamientos. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros nos percibimos como esa persona porque tenemos la creencia de poder alcanzarlo, porque para nuestra forma de pensar actual está en el punto óptimo, es creíble de alcanzar, entonces tú te puedes convertir en esa persona. Tú puedes autopercibirte, tú puedes cambiar tu identidad y ser esa persona. Entonces, cuando tú eres esa persona, vibras en esa persona, aunque no lo tengas. Es por eso que no recuerdo muy bien que cuando em, Jesús no baja de la cruz, ¿qué es lo que pasa? Va a buscar a sus discípulos y no se encontraba, creo que era Tomás, ¿no? No recuerdo muy bien, pero la cuestión es que Tomás, los discípulos le cuentan, ¿no? Los que lo habían visto a Jesús le cuentan, Jesús ha vuelto y él no creía, no, es que esto que lo otro, ¿no? Y Jesús se le aparece y le enseña su mano y le toca su herida, ¿no? Su llaga. Y dice, sí, Jesús, eres tú. Y Jesús en ese momento menciona y dice, bienaventurados los que sin ver creen. Porque efectivamente esa es la condición que la sociedad nos ha condicionado para primero tener y luego ser. Si no tienes ese título, no eres nadie. Si no estudias, no vas a conseguir nada en la vida. Y nos han condicionado con respecto a que tenemos que tener para ser, cuando en realidad tú tienes que ser para tener. Y esto se basa en tu vibración, porque efectivamente cuando tú tienes un nuevo pensamiento, cuando tú tienes una nueva autopercepción que efectivamente tiene que ser alcanzable para tu forma de pensar actual, para tu estado de conciencia actual, tiene que ser alcanzable. ¿Qué es lo que pasa? Que tú al pensar en eso lo relacionas a una emoción positiva, como la fe. Por eso, porque tienes la creencia de poder alcanzarlo. Entonces, al juntar estos dos, lo que sucede es que se crea el famoso sentimiento. Y el sentimiento es lo mismo que la vibración.
Sentimiento y vibración son lo mismo, pero es la consecuencia de la suma del pensamiento más una emoción. Entonces, esto empezamos a vibrar en eso, porque ya lo somos, porque es un deseo alcanzable, porque lo creemos posible para nosotros. Entonces, tú empiezas a ¿qué? A ser esa persona, porque te autopercibes como esa persona. Ves la vida como esa persona. Y esto se basa simplemente en que tú puedas creerte que eres eso, o simplemente pensar como esa persona, o simplemente ver la vida como esa persona. Porque si tú cambias la forma de ver las cosas cambian. Si tú cambias tus pensamientos, ya eres otra persona, porque estás pensando distinto. Pero la raíz de todo esto es en la percepción que tú tienes con respecto a ti mismo. Y desde esa percepción de la versión que puedes alcanzar, que crees posible alcanzar, percibirte para poder, en este caso, accionar como esa persona y hablar como esa persona. Y esto es totalmente indispensable, hablar como esa persona. Porque efectivamente nuestras palabras delatan nuestras creencias. Porque recuerden que las creencias son todos los pensamientos instalados en el inconsciente desde que nosotros somos niños. Porque lo que estamos explicando ahorita es ser otra persona desde la mente consciente para influir en la mente inconsciente. Porque cuando tú tienes un pensamiento y una emoción y creas esa vibración, es como un llamado al inconsciente de decirle, oye, mira, lo sentimos, pero no lo vemos. Lo sentimos, pero no lo vemos. Lo sentimos, pero no lo vemos. Pero simplemente esto pasa cuando unes el pensamiento más la emoción. Lo siento, pero no lo veo. Y entonces el inconsciente, su trabajo es alinear tus creencias, en este caso la señal que le estás lanzando, alinear esa señal con tu realidad. Entonces, es justamente en ese momento cuando te empieza a llegar los pensamientos, haz esto, no sé, graba este video, haz esto, ¿no? Dedícate a esto, no aceptes esto, ve por este camino. Cuando empiezas a recibir los pensamientos correctos, porque vibras en eso. Y esa señal que está mandando, esa suma del pensamiento más la emoción, es lo que lo va a volver una creencia. Porque esa señal es simplemente porque lo estás haciendo de manera consciente, pero ahora tú lo dejas de hacer. ¿Y qué pasa? Vuelves a tu programación inconsciente, vuelves a tu programación de qué piensas cuando no piensas. Y efectivamente eso es lo que estás vibrando todo el día. Es por eso que una condición es tener un deseo ardiente, es tener una dulce obsesión. Y una dulce obsesión hace entender a que tú no tienes que necesitar. Porque ya lo hemos explicado al inicio, necesitar, buscar el cómo, esperar cuándo va a llegar. Necesitar es sinónimo de no tener. Entonces el universo entiende solamente de vibración y por ende atraerás eso que emites. Y si emites escasez, atraes escasez. Entonces, esa señal que está mandando la suma del pensamiento más la emoción, es lo que vuelve una creencia con la repetición constante. Es lo que hace que tú formes una nueva creencia, emocionalizando un pensamiento. Para eso debes de tener una dulce obsesión, un propósito, algo que ames hacer. Y que efectivamente sea tu siguiente paso, pues, ¿no? Porque habíamos dicho hace un momento de que si escoges algo muy grande, algo que está fuera de tu alcance, el simple hecho de pensar en eso te va a hacer sentir mal. ¿Por qué? Porque no tienes un plan, no sabes cómo hacerlo, lo ves muy lejano y piensas en su ausencia cuando piensas en ese deseo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a alinear nuestro pensamiento, que ya está unido a una emoción y ya estamos vibrando en eso, estamos atrayendo eso, porque vibramos en eso y atraemos por ley de atracción todo lo similar. Y eso es cuando tu deseo te está buscando. Y cuando tú lo buscas es cuando efectivamente te pones a accionar como la persona que dices ser. Porque recuerden que la fe sin acciones es una fe muerta.
Entonces, lo que hace entender al universo de que tú tienes fe de que algo pueda suceder es que acciones, porque el que no acciona no tiene fe de que suceda. Entonces empiezas a alinear tus acciones y tus palabras a esa nueva percepción, a ese nuevo pensamiento, a esa nueva identidad tuya que es alcanzable para tu estado de conciencia actual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que actuar como esa persona y tienes que hablar como esa persona. Y acá justamente volvemos al punto que quería tocar hace un momento, pero si no explicaba eso, no lo iban a entender. Entonces, tus palabras son tus pensamientos hablados. Tus pensamientos vienen de tus creencias. Tus pensamientos dominantes vienen de tus creencias. Entonces, si tú empiezas a cambiar tus palabras, cambias tus pensamientos. Porque nosotros tenemos una programación, lo habíamos explicado en el video anterior, pero lo voy a volver a mencionar de manera resumida. Entonces, a lo largo de nuestra vida nosotros hemos observado cómo es la vida. Si tú has observado de que el dinero se gana con esfuerzo, dentro de tu cabeza está de que tienes que esforzarte para ganar dinero. Esa es una creencia, de que el dinero es malo. Toda la vida han hablado mal, el que tiene ese dinero, ese no sé, está metido en cosas turbias. Al final tú has relacionado el dinero con algo malo. Esa es tu creencia. Entonces, esa creencia te va a lanzar pensamientos, ¿no? Es como cuando también a un niño, por ejemplo, ¿no? La madre lo engríe demasiado y inconscientemente el niño entiende que él no puede solo. Entonces él crea una creencia de no puedo. Y así, de mil maneras, ¿no? A lo largo de lo que hemos visto del amor, por ejemplo, si ven que el amor tienes que sufrir para que te amen, entonces tú aprendes a sufrir para que te amen. Entonces, a lo largo de eso es de que tú, ese niño que dijo, yo no puedo, cuando intente hacer algo en su realidad, sus pensamientos dominantes van a empezar a caer y van a decir, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Y es ahí cuando entra todo lo que estamos explicando nosotros. Entra esta manera de poder de nuevo autopercibirte con una creencia, con un deseo que sea creíble para tu estado de conciencia actual. Pero ese pensamiento, tus acciones y tus palabras deben estar alineados a ese pensamiento. Entonces, accionas como esa persona y hablas como esa persona, porque tus palabras son lo más importante, porque si tú hablas de cierta manera, esas palabras nacen en primer lugar en tu inconsciente. Y si cambias tus palabras, cambias tus pensamientos y por ende estás nutriendo esa nueva autopercepción que tienes. Entonces eso es tener congruencia de conciencia entre lo que haces, lo que piensas, lo que haces y lo que dices. Y eso es efectivamente lo que debemos hacer durante todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que no simplemente es esto, porque nuestra realidad no cambia. Y nosotros lo que estamos explicando ahorita es ver con los ojos de la fe, ver a través de la fe y la visualización, no ver, sino visualizar y vivir en esa imagen. Pero ¿qué pasa cuando en tu realidad empieza a pasar tantas cosas? Empiezan a pasar cosas que son de tu realidad y no son de la realidad que visualizas. ¿Como quién tienes que reaccionar? Tienes que reaccionar como la persona que tú dices ser. Tienes que reaccionar como esa identidad que dices ser. Porque efectivamente, si reaccionas como tu versión anterior, y tu versión anterior siempre es la más reactiva, tu versión anterior siempre es la más atractiva, la más inmediata, si reaccionas de esa manera, creas más de tu vida anterior. Porque te vuelves a identificar con lo que ves. Porque si ves escasez, de nuevo te empiezas a sentir escaso. Y te vuelves a identificar con eso. Y lo vuelves a tomar una certeza y te vuelves a autopercibir de esa manera. Porque estás reaccionando como tu antigua identidad, como tu identidad que estás tratando de cambiar. Para ello, tienes que tener fortaleza mental, porque de esto se trata, es un juego de fortaleza mental, es un juego de creer para ver. Y
Cuando tú tienes la fortaleza mental de tanto haber practicado, de que te importe un carajo lo que suceda en tu realidad y tú te mantengas en esa percepción y reacciones y acciones como si tuvieras todo el dinero en tu bolsillo, aunque no lo tengas, es cuando empiezas a vibrar verdaderamente en eso. Porque si tú vibras y luego reaccionas como tu antigua versión y luego vibras y luego reaccionas como tu otra versión, pues eso no sirve. Pues es la constancia y esta inquebrantabilidad, porque eso es ser. Porque la adversidad es Dios lanzándote eso y diciendo, a ver si verdaderamente eres eso que dices ser, a ver si verdaderamente estás preparado, a ver si verdaderamente eres digno de lo que dices merecer. Y si tú te caes, pues lamentablemente no eres digno. Y esto se puede mantener a través de la autodisciplina. Porque si tú toda la vida has sido una persona que pone el querer por encima del deber, ¿qué va a pasar? Vas a querer reaccionar de cierta manera y no vas a tener la manera de poder responder. Porque reaccionar y responder son dos cosas muy distintas. Y existe un pensamiento en medio que hace que tengas una respuesta y el pensamiento cuando no existe es una reacción. Entonces, el poner siempre el deber y esa autodisciplina de cumplir a tu palabra y de no fallar hace de que tú tengas la capacidad de elegir tu respuesta. Hace que tú tengas la capacidad de poder decidir cómo reaccionar, como tu versión más elevada o como tu versión inmediata, la más reactiva. Y es en ese momento cuando tú ganas la batalla. Y por decir de otra manera, tú sometes al universo. El universo no te somete a ti. ¿Y a qué me refiero que cuando te someta? Que tú reacciones. Que tú reacciones a esa situación que todavía está alineada con tu realidad anterior y no está alineada con la realidad que tú visualizas. Entonces, es de esta manera como nosotros vamos a empezar a vibrar. Cuando nosotros estemos en esta vibración, cuando nosotros estemos en esta nueva identidad, cuando lo emocionalicemos, cuando estemos en esta nueva percepción y lo emocionalicemos, estemos vibrando en eso, van a empezar a caernos pensamientos de cómo nosotros, cuál es nuestro siguiente paso, de qué es lo que tienes que hacer. Y siempre detrás de estos pensamientos van a existir pruebas. ¿Y cómo reconoces un pensamiento si viene de la inteligencia divina, de lo que estás vibrando? Porque cuando tú empiezas a conectar esta vibración del consciente, como lo habíamos dicho, ¿no? Un pensamiento más una emoción crea tu vibración. Esto es una señal para el inconsciente. El inconsciente está conectado con la inteligencia divina, que también la conocen como supraconsciente. Y esos genios, Dios, el universo, como lo quieras llamar, entonces empieza a mandarte el cómo, mediante pensamientos, mediante personas, situaciones, cosas, y tú tienes que acatar. ¿Y cómo te vas a dar cuenta para acatar? Tienes que tener certeza absoluta. Cuando una respuesta viene de la inteligencia divina, es certeza pura. Sabes que lo tienes que hacer. Pero detrás de eso hay prueba, hay miedo. Pero si digamos que viene un pensamiento y el pensamiento es, ¿será, por ejemplo, no? Digamos que estás buscando una pareja y llega una pareja y tú, ¿será esta la mujer de mi vida? Ya no es, porque ya dudaste. No es un pensamiento de la inteligencia divina. La inteligencia divina te da certeza. La inteligencia divina te da fe. No te da duda, porque lo que te genera duda, miedo, simplemente el hecho de pensar o de creer eso, ¿no? Pero no se confundan porque luego tú sabes que lo tienes que hacer, tú sabes, tienes esa certeza, aunque luego te dé miedo hacer porque no sabes cuál es, porque Dios solamente nos va a dar la perspectiva del siguiente paso, no de todo el plan, porque Él conoce todo el plan, pero tu perspectiva es solo la del siguiente paso. Entonces tienes que demostrar tu fe.
Entonces, de esta manera, nosotros empezamos a atraer estos pensamientos que efectivamente hacen que nos acerquemos. Para distinguirlos, cuando viene un pensamiento del ego, es con duda. ¿Será este el negocio? No, es este negocio. Tú sabes que es, aunque no sepas cuál es el siguiente paso y te dé miedo dar ese paso, pero tú tienes la certeza. Tiene que aparecer primero la certeza para luego no saber después, porque aparece la prueba y la prueba da miedo porque es un camino desconocido. Y luego, si primero aparece la duda, pues es algo del ego. Tú lo vas a lograr identificar porque es certeza. Es como cuando, por ejemplo, ¿no? Tienes que hacer algo. Tú sabes que lo tienes que hacer. Sabes. No sabes ni por qué, pero sabes que lo tienes que hacer. Eso es un pensamiento que viene de la inteligencia divina. Y entonces, al nosotros seguir estos pasos, al escuchar a nuestra conciencia, al escuchar a la conciencia, la voz de Dios, a la auténtica voz de Dios dentro de nosotros, lo que hacemos, ¿qué es? Seguir el camino correcto. Seguir el camino correcto. Pero para ello, nosotros, para que Dios pueda disponer, y esto es una frase muy conocida, no sé si acá en mi país la conocemos, es el hombre propone y Dios dispone. Y disponer es acomodar. Entonces, si tú tienes que poner tu parte. El trabajo de co-creación es entre dos, entre tú y entre Dios. Y tu primer paso lo haces tú, para el siguiente paso que lo haga Dios. Tu primer paso es vibrar, tu primer paso es ser, tu primer paso es escoger ese deseo que creas alcanzable y encarnarlo. Percibirte, pensar, accionar, verte, pensar, ver la vida como ve esa persona la vida. ¿Cómo crees que te ve la gente cuando ya tienes esa vida? Ser, autopercibirte, accionar y hablar. Entonces, eso es tu parte, para que luego Dios pueda disponer y darte el plan mediante tus pensamientos que vienen de la inteligencia divina y te caen en cualquier momento, mientras tú estés vibrando alto, mientras tú estés vibrando en esa emoción de fe. Porque nada de esto sucede si es que vibramos en miedo. Porque si tú vibras en miedo, creas más miedo. Entonces, efectivamente, esta es la manera en cómo nosotros podemos conectarnos con Dios. Y lógicamente estar hablando con Él, ¿no? De esta manera, chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Y comentarles que tengo un grupo de WhatsApp donde estoy programando la mente de los niños y reprogramando la mente de los padres. Los invito. Les dejo el link en la descripción. Hasta luego. Cuídense.